Bueno, este tutorial trata sobre las corrientes en el puente de tiristores. En este caso podemos observar acá que por esta rama va a circular la corriente de la carga, a la cual vamos a llamar I sub D. ¿Ok? Entonces el puente de tiristores va a suministrar la corriente a la carga, va a suministrar voltaje y corriente a la carga. ¿Ok? Para hacernos una idea del gráfico que vamos a ver a continuación, vamos a dar un pequeñísimo repaso de qué pasa cuando yo disparo dos tiristores. Entonces vamos a ver un ejemplo solamente y vamos a disparar los tiristores 1 y 6. Observen lo que pasa entonces, que el tiristor 1, ¿verdad?, está dejando pasar la tensión R acá en la parte positiva de la carga, y el tiristor 6 está dejando pasar la tensión S. ¿Ok? Aquí tenemos S en la parte negativa de la carga. Ahora, observen bien que la corriente que pasa por la carga ID, ¿de dónde viene? Viene desde la fase R. O sea, la fase R está alimentando la corriente hacia la carga. ¿Y hacia dónde va esa corriente? Bueno, va hacia la fase S. Es decir, que en este momento que estamos observando acá, la corriente que pasa por la carga y la corriente que suministra la fase R es la misma. Igualmente podemos decir que la corriente que pasa por la carga retorna por la fase S. Entonces, muy importante que recuerden esto que estábamos observando para el gráfico que vamos a ver a continuación. También, antes de irnos al gráfico, observen algo, que esta corriente pasa por el tiristor, ¿ok? La misma, idéntica corriente a la que pasa por la carga, es la misma corriente. Y pasa la misma corriente también de retorno por el tiristor número 6. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo esto, vamos a decir un poco claro, vamos a la siguiente lámina. ¿Qué tenemos en esta lámina? En esta lámina tenemos, bueno, ya ustedes saben, las fases R, S y T. Tenemos las fases compuestas, ¿ok? RS, RT, ST, SR, TR, TS, que son las que aparecen sobre la carga cuando yo disparo este par de tiristores. 6-1 aparece RS, ¿ok? Ya eso lo vimos en el tutorial anterior. Si disparo 1-2 aparece RT y así sucesivamente. ¿Ok? Pero entonces es interesante porque cuando estoy alimentando con R, ¿verdad?, y con S, ya vimos que la corriente entra por R y sale por S. Eso es lo que vamos a observar ahorita a continuación con la animación. Y acá abajo vamos a ver la corriente de la carga. ¿Ok? O sea que vamos a ver la corriente de la fase que está alimentando, la corriente de la fase que está recibiendo y la corriente de la carga. Entonces comenzamos. Observen ustedes que al disparar 6 y 1, ¿ok?, entonces va a conducir R en la parte positiva y de retorno tenemos a S, ¿ok?, en la parte negativa. ¿Qué ocurre? Observen, la corriente que pasa por R es la misma corriente que está pasando por la carga, y la corriente que retorna por S
igualmente es la misma corriente. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí o a alternar? Bueno, la fase que suministra la corriente y la fase que recibe la corriente, básicamente. Entonces vamos a seguir. Disparamos ahora 1 y 2, ¿ok? Y observamos que R sigue suministrando aquí la corriente cuando disparamos 1 y 2, ¿verdad? Pero la corriente está retornando ahora por T, ¿ok? Muy bien. Observen también algo muy importante, que el tiristor 1, por ejemplo, fíjese, condujo acá 60 grados y aquí 60 grados más. Es decir, tiene una conducción total de 120 grados en un ciclo. Dentro del ciclo, él conduce durante 120 grados. Es decir, que si sacamos la corriente averaje del tiristor 1, ¿verdad?, va a ser 1/3, ¿ok?, de la corriente de la carga. Observen aquí, esta es la corriente de la carga. Entonces, el tiristor 1 conduce acá a 120 grados, pero aquí no conduce y aquí no conduce. Entonces, el averaje de la corriente del tiristor 1 va a ser 1/3 de la corriente de la carga. Muy bien. Y observen entonces que durante este ciclo que está funcionando el tiristor 1, ¿verdad?, quien está suministrando la corriente es la fase R. Aquí tenemos R y aquí está entonces la corriente suministrada por la fase R. Ya les dije anteriormente que en este caso retorna por T y aquí retorna por S. Seguimos entonces. Entonces ahora disparamos 2 y 3. Cuando disparamos 2 y 3 aparece en la carga ST. ¿Ok? Quiere decir que ahora la corriente va a salir por S y va a retornar por T. ¿Ok? Y la carga va a seguir viendo su corriente I sub D. Muy bien, seguimos disparando. Y entonces, ahora tenemos 3 y 4. Como está conduciendo aquí el 3, observen aquí, 2 y 3, 3 y 4. Ahora es el 3 que está conduciendo durante 120 grados. ¿Ok? ¿Y a quién deja pasar el tiristor 3? El tiristor 3 deja pasar a la fase S. ¿Ok? Entonces observen acá que aquí pasa la corriente hacia la carga desde la fase S y acá también pasa desde la fase S y retorna en este caso por R y por acá retorna por T. Bueno, y así sucesivamente vamos disparando cada tiristor y vamos viendo que la corriente que va a la carga, en este caso la está suministrando T y está retornando por R. Y en el siguiente caso sigue suministrando T y está retornando por S. Entonces es bien interesante que observen, por ejemplo, que en la fase R, durante la parte positiva, ¿verdad?, R alimenta la carga, ¿ok? Y durante la fase negativa de R, ¿qué está pasando? Retorna la corriente. Igual ocurre, por ejemplo, con T. Fíjese, durante la fase positiva de T, ¿verdad?, entonces T suministra la corriente a la carga, ¿ok? Y durante la fase negativa de T, pues la corriente retorna desde la carga a través de T. Igualmente ocurre con S, ¿ok? Igualito con S. Entonces, fíjense, puntualizando, ¿verdad?, el tiristor conduce durante 120 grados, cada tiristor conduce durante 120 grados. La forma de la corriente en la carga es esta, ¿ok? Aquí tenemos una idealización que estamos asumiendo que es una corriente continua. Es bastante cercano a la realidad. ¿Qué más tenemos acá? Observen, en el caso de la corriente que pasa por el tiristor, ¿verdad?, durante 120 grados está pasando la corriente de la carga. ¿Ok? Bueno, entonces
Si ustedes van a calcular, por ejemplo, los valores de corriente efectiva, en el caso de la fase R, ¿cuál es la corriente efectiva de la fase R? Pues entonces ustedes tienen que utilizar las fórmulas que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Primero, vamos a ver qué es el valor eficaz de una señal. Entonces, el valor eficaz es una señal de ese equivalente que disiparía la misma potencia sobre una resistencia de un ohmio. Es decir, si el valor RMS que yo aplico sobre una resistencia de un ohmio, ¿verdad? Eso va a dejar pasar una corriente y la potencia que va a disipar esa tensión RMS va a ser el valor de la tensión por la corriente que va a pasar. Ahora, ¿cuál es la corriente que va a pasar? Bueno, muy sencillo, el valor RMS que estoy aplicando sobre la resistencia dividido, ¿verdad? Por la resistencia. Como la resistencia vale 1, eso implica entonces que la corriente va a ser igual a BRMS. Y aquí arriba entonces la potencia me va a quedar BRMS por la corriente que vale también BRMS, entonces queda que la potencia es BRMS al cuadrado. Es decir, esta es la potencia que disipa la señal equivalente. ¿Ok? Ahora nos vamos a la señal que varía con el tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando la señal varía con el tiempo, entonces hablamos de potencia instantánea. La potencia instantánea es igual al voltaje en función del tiempo por la corriente en función del tiempo para un determinado tiempo t. En este caso también se cumple que la corriente instantánea es igual al voltaje instantáneo dividido entre R, y como R vale un ohmio, entonces la I instantánea es igual a V sub t. Por lo tanto, me va a quedar que la potencia instantánea es igual a V sub t elevado al cuadrado. ¿Ok? Luego, la potencia durante un determinado periodo t, o sea, la potencia consumida o disipada por la carga, ¿verdad? Vendría siendo entonces la integral durante el periodo de la potencia instantánea. ¿Okay? Y la potencia instantánea que es igual a V sub t al cuadrado. ¿Okay? Y para tener la potencia averaje disipada, lo divido entre el periodo. Es decir, tengo que dividirlo entre, si tengo el periodo de 0 a t, entonces lo divido entre t. Esta sería entonces la potencia averaje disipada por V sub t. Ahora, yo voy a igualar la potencia de la señal equivalente con la potencia disipada por V sub t. Como las dos quiero que sean iguales, me va a quedar que V sub RMS al cuadrado es igual a esto que está acá. Y despejando, o sea, sacando la raíz cuadrada, me va a quedar que V sub RMS, o sea, el valor eficaz, sería la raíz cuadrada de 1 sobre t, la integral entre 0 y t de b de t al cuadrado. Y esto verdaderamente acabamos de ver de dónde sale la fórmula del valor RMS. Si lo aplicamos a la corriente es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y solamente que en vez de usar voltaje usamos corriente. ¿Ok? Esa sería la única diferencia. Vamos a calcular la IRMS. Bueno, ¿cuál es la I que está pasando? La elevo al cuadrado, ¿ok? En el periodo que está y lo divido durante ese periodo. Y eso me da la corriente RMS. Para el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Es más fácil
si se hace un cambio de variable. Y entonces, en vez de trabajar con t, trabajar con los ángulos. Es decir, en la gráfica vean durante qué ángulo es la conducción de la corriente, y de esa manera van a poder resolver más fácilmente el problema de la corriente eficaz, que les pide uno de los problemas le pide calcular la corriente eficaz. Bueno, eso es todo. Vean el tutorial con calma, escúchenlo bien, préstenle atención. ¿Ok?